Bueno, vamos allá. Después tenemos, la parte buena es que después tenemos el vino español. Voy a hablar de gobernanza. Yo no sé si tenía que haberlo hecho después del vino. Porque voy a hablar del NS y de la gobernanza, del gobierno de la ciberseguridad. Del gobierno de la ciberseguridad dentro del marco que impone el Esquema Nacional de Seguridad, claro. Y hay una cosa muy clara, yo creo que todos la tenemos clara. Todos los que estamos aquí y somos responsables de seguridad, o tenemos que ver con la seguridad o con la ciberseguridad, somos perfectamente conscientes de ello. No voy a insistir. Pero de nuestros organismos y de nuestras empresas, todos los que deberían estar aquí están, porque el gobierno de una institución no es solo, si es una institución pública, me voy a centrar en ellas especialmente, pero lo que voy a decir es aplicable al resto, no es solo aplicable o no solamente es predicable de todas esas acciones que en el caso de una administración pública conducen a la prestación de servicios públicos. Implica más cosas. El gobierno de la ciberseguridad implica gobernar la ciberseguridad. A mí me gusta repetir, y una vez más lo voy a hacer, si alguno me ha oído, que me disculpe, por favor. Cuando un alcalde, ante un ciberataque, y ahora Elizabeth y Virginia nos lo han contado, puede llegar a decir, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No, ¿qué es eso? ¿Informática? Bueno, es que se encargue el informático, ¿no? Está demostrando un ejercicio de irresponsabilidad absoluto. A un alcalde, digo al alcalde, pongan ustedes el nombre del líder que quieran. Consejero, secretario de Estado, ministro, director general, pongan el nombre que quieran, me da igual. Un alcalde, el líder de la institución, no tiene ninguna duda de que es el máximo responsable en la prestación de los servicios públicos. ¿Cierto? Si alguien le pregunta a un alcalde, oye, ¿y en este ayuntamiento quién es el responsable de la prestación de los servicios públicos? El alcalde dirá, yo, naturalmente, ¿quién si no? Y cuando le preguntas a continuación, ¿y quién es el responsable de que esos servicios públicos se presten de manera segura? En el mejor de los casos, levantará los hombros. Pues mire, usted también, señor alcalde, o señor líder, pero no porque lo diga Carlos Galán, lo dice el artículo 3 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. Los servicios que debemos prestar deben prestarse obligatoriamente atendiendo a la ciberseguridad, a la gobernanza, a la responsabilidad, esa palabra que mis colegas anteriores han mencionado. Yo voy a hablar de eso y voy a decir que la gobernanza, que igual que cualquier otra cuestión, en materia de ciberseguridad, la gobernanza también es necesaria. Mirad, ahí tenéis todos los artículos, no todos, los más importantes y todos los puntos del nuevo NS, que de una manera u otra tratan la gobernanza de la ciberseguridad. Como veis, un puñado de ellos, ¿eh? Y no están ahí porque por obra y gracia de... No, están porque tienen sentido. Dejadme que deje una frase encima de la mesa. Para hacer la ciberseguridad hacen falta, nos lo han dicho antes, dos tipos de medidas. Las medidas tecnológicas y las medidas no tecnológicas. Todos nosotros tenemos en la cabeza, habitualmente, las medidas tecnológicas, que si el cortafuegos, que si el antivirus, que... Perfecto. No podemos prescindir de eso. Pero, mis queridos amigos, tan importantes como las medidas tecnológicas son las medidas no tecnológicas. Las jurídicas, las organizativas, las procedimentales, las formativas y el gobierno. ¿Quién se va a encargar de qué y cuándo? Antes Elizabeth lo decía. Mirad,
No se puede hacer la ciberseguridad, repito, no se puede hacer la ciberseguridad con garantías de éxito sin un marco de gobernanza de la ciberseguridad. Es imposible. No es que se pueda hacer peor, no, es que no se puede hacer. Evidentemente dependerá de la institución, del tamaño, de la responsabilidad que tiene, de los servicios que presta, pero sin un marco de gobernanza no es posible hacer la ciberseguridad. Por eso es necesario fundamentarlo y por eso el NS dice cosas. Algunas ya las conocemos, no nos llamemos a engaño, las conocemos porque emanan o vienen o las hemos heredado del NS anterior, del de 2010. Y ahí hablaba, y habla ahora, y pone encima de la mesa los responsables que siempre hemos mencionado, ¿no es cierto? El responsable de la seguridad, el responsable de la información, el responsable de los servicios, el responsable del sistema. Están ahí, siguen estando ahí. Es verdad que el nuevo NS da una vuelta de tuerca consciente de la importancia de todo esto. Y dice, ahí lo tenéis, las responsabilidades que tiene cada uno de ellos. Ojo, son muy importantes. Y me voy a detener, porque quiero hacerlo así a propósito, en esas dos figuras que tenéis ahí, a las que en ocasiones, si me lo permitís, se da poca importancia. Creo yo, o no toda la importancia. Yo me he movido y me muevo mucho por ahí viendo cosas y organismos del NS. Mirad, desde el punto de vista del NS, lo más importante, si me apuráis, lo único importante, desde el punto de vista del NS, que hacen el responsable de la información y de los servicios, es valorar la información y los servicios desde el punto de vista de la ciberseguridad. ¿Por qué es tan importante? Porque dependiendo de su valoración, el responsable de seguridad tiene que adoptar las medidas, tiene que determinar las medidas que son capaces de mitigar los riesgos, o si queréis leerlo de otra manera, de alcanzar la satisfacción en la valoración dada por los responsables de la información y de los servicios. Recientemente, bueno, relativamente recientemente, se publicó este documento que veis ahí, Aproximación al marco de gobernanza de la ciberseguridad. Si no lo habéis leído, yo os recomiendo encarecidamente que lo hagáis, porque me parece un documento extraordinario para empezar a trabajar. Y como sé que a todos, yo el primero, soy profesor universitario y me debo a ser pragmático también, no solo teórico, nos gusta aterrizar las cosas. Mirad, ahí tenéis un ejemplo real. No es inventado, es real. De una empresa, de una entidad del sector público que presta servicios públicos. Me vais a disculpar, no voy a decir el nombre de la entidad. No creo que haga el caso. Pero sí os puedo decir, es una empresa del sector público, por tanto, de aplicación LNS, artículo 2, de las más importantes de España. Yo diría una de las 5 más importantes de España. Por tanto, prestando servicios públicos del mayor calado y expuesta también, por consiguiente, a los mayores riesgos. ¿Dónde está la clave? Y ellos, cuando nos preguntaron, ¿qué hacemos? Y la pregunta era, ¿tenéis el marco de gobernanza? ¿Qué necesita un país? Un gobierno, ¿no? El marco de gobernanza, y en concreto el Comité de Ciberseguridad, es el Consejo de Ministros en materia de ciberseguridad. Y ahí aparecen esas figuras que tenéis en la diapositiva. Y aparecen, antes lo ha dicho Elizabeth, cuando hablaba del comité de crisis. Vamos a ver, ¿quién debe presidir el comité de ciberseguridad? ¿Quién tiene que estar en el comité de ciberseguridad? Todos los responsables de la institución que de una manera u otra tienen relación con la ciberseguridad. Probablemente no solo los que dice el NS, que son esos 4 que hemos visto antes, sino también algunos más.
¿Quién tiene que presidirlo? Porque tiene que haber un presidente, ¿no? En todos los comités hay un presidente, ¿o qué? ¿O trabajamos en forma asamblearia universitaria? Yo esto lo hacía en el régimen anterior, pero yo creo que ya no ha llegado, hemos pasado esa etapa, ¿no? ¿Quién lo preside? ¿Quién preside el comité de presupuestos de un organismo? El líder. Llamémosle como lo llamemos. ¿Quién tiene que presidir una competencia esencial del organismo que es la seguridad? El líder. Es obvio. Se acabó eso de decir, eso es cosa del informático. No, mira, alcalde, querido amigo, te equivocas. Te equivocas de plano. Y luego están pues, las diferentes figuras. Me voy a dejar para el final el responsable de información y los servicios porque quiero transmitiros algo sobre lo que hemos reflexionado mucho en el Centro Criptológico y yo personalmente. Pero ahí además están, obviamente, el responsable de seguridad y los responsables de seguridad delegados. Es obvio que tienen que estar ahí. Viene bien, en este caso así se hizo, que todo dependa de una dirección de seguridad que aglutine por un lado la seguridad física y por otro lado la seguridad lógica. Fantástico, porque, no nos engañemos, cada vez más hay más relación, interdependencia entre la seguridad física y la ciberseguridad, la seguridad lógica. ¿Quién más tiene que estar? Por supuesto, el responsable de sistemas y al final es el que conduce el coche, el que nos lleva todos los días. El caso de Virginia. ¿Quiénes tienes que estar? Vamos a ver, el delegado de... Pues claro, el delegado de protección de datos tiene que estar. ¿Pero por qué? ¿Porque lo dice Carlos Galán? No, porque lo dice la disposición adicional primera de nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que dice que para esas instituciones que menciona el artículo 77.1, las medidas de seguridad que habrán de adoptarse son las que correspondan con el Esquema Nacional de Seguridad. Tiene que estar. ¿Quién más tiene que estar? En este caso parecía interesante, importante, necesario, que estuvieran la Dirección de Recursos y la Dirección Comercial. Es una institución que vende servicios públicos, tiene esa parte comercial. Fundamental, tiene que estar ahí. La persona que es el front-end de la institución con el público, con quien nos compra los servicios, tiene que estar en el comité de ciberseguridad. Y como ha dicho Elizabeth, el director de comunicación. Porque fijaos lo que pone ahí abajo. Del embrión de ese comité de ciberseguridad sale el comité de crisis, necesariamente. Podrán ser todos o podrán ser en parte. No voy a entrar en eso ahora. Pero ese comité de ciberseguridad es el embrión del comité de crisis. Luego puede depender del responsable de seguridad la oficina de seguridad. Puede existir, es conveniente que exista, puede existir un centro de operaciones de ciberseguridad. El primero se encargará de la prevención proactiva y el segundo de la vigilancia, de la detección y de la respuesta. No sé si se me sigue escuchando. ¿Se me sigue? Sí. Puede haber un órgano de auditoría técnica interna, pero fijaos, y aquí viene un poco el matiz. Creo que todos tenemos claro que es necesario un comité de ciberseguridad. Pero dejadme que haga un pequeño matiz. Y el pequeño matiz está, bueno, ahí están los miembros permanentes del comité y otros miembros no permanentes que se pueden introducir. Como esta transparencia la vais a tener, no me preocupa entrar en detalle ahora, que se puede introducir atendiendo a las circunstancias concretas que se trate del organismo o de lo que toque pasar. Me voy a ir aquí. Decía yo antes que esas dos figuras del responsable de la información y de los servicios no están adecuadamente, muchas veces, otras sí, tratadas en nuestros organismos públicos. Yo lo he observado así. Y a veces se colocan en figuras que no tienen la suficiente capacidad o posición para hacer lo que se espera que hagan. ¿Qué es lo que se espera que haga un responsable de la información
o un responsable de los servicios, que valore la información y los servicios. Eso es lo que tiene que hacer desde el punto de vista del NS. Si no tenemos la persona adecuada capaz de valorarlo, mal vamos. Yo soy profesor de universidad. En el grado de Derecho, la Carlos III, donde doy Derecho de las Tecnologías de la Información, y en la Ingeniería Informática, donde doy prácticamente la misma asignatura, porque en ambos estudios es importante. ¿Qué creéis que pasaría si a todos los profesores, y a todos y a cada uno de los profesores del grado de Derecho les preguntara a alguien independiente cuál es la asignatura más importante de la carrera? Todo el mundo diría, la mía, claro, absolutamente. Por eso no podemos hacer depender la responsabilidad de la información y de los servicios solo en aquellas personas que tienen información o que prestan servicios. Tiene que haber, conviene que haya, y esto me vais a entender todos perfectamente, una figura superior, una figura que con la autoridad necesaria y ayudado por quien tiene que ser ayudado, que son todas esas personas que trabajan diariamente en los servicios, sea capaz, desde esa posición de atalaya, de otorgar importancia. No todos los servicios de un organismo público son igualmente importantes. ¿A que no? Ni toda la información que maneja un organismo público es igualmente importante, desde el punto de vista de la seguridad. No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos servicios administrativos electrónicos prestamos en el organismo? 37. ¿Qué hacemos? ¿Preguntamos a 37 personas cuál es su valoración respecto del servicio que es su competencia? ¿Creéis que así obtendremos una visión ecuánime y razonable? En modo alguno. Tenemos que elevar. Y en este caso, mis queridos amigos, esto es lo que yo pretendo decir con esta transparencia, en este caso, lo que hicimos fue, vuelvo atrás, fue decirle, vamos a ver, ¿quién conoce mejor que nadie este organismo? ¿Quién conoce mejor que nadie todos los servicios que presta y la información que trata? Pues nos dijeron, el consejero delegado, en este caso un organismo que tiene consejero delegado. Bueno, ¿quién creéis que es la persona en un ayuntamiento, por aterrizarlo, ¿no?, que más y mejor conoce los servicios públicos que presta el ayuntamiento, cualesquiera que estos sean? ¿El alcalde? Diréis, no digo que no haya excepciones, perdonadme los alcaldes que me estéis escuchando, no va con vosotros, que sí va, pero bueno, no va con vosotros. ¿Quién es el que? Pues el secretario general lo sabe todo del ayuntamiento. Sobre todo, además, si es un secretario general que lleva ahí 20 años. Bueno, se sabe hasta el número de calcetines de todos los funcionarios. Ese es el que, ayudado por los que materializan uno a uno todos los servicios, tiene que someter a consideración, tiene que decir, bueno, pues mira, el tuyo es efectivamente muy importante, el tuyo también, pero un poquito menos, un poquito de mano izquierda. ¿Y todo eso dónde se hace? En el Comité de Ciberseguridad. Por eso quiero llamaros la atención de este tipo de cuestiones. Y claro, hay muchos tipos de servicios distintos, ¿no? Los servicios que hemos llamado desde el Centro Criptológico servicios finalistas, porque emanan directamente de una ley. La ley te impone hacer eso. Bien. Servicios habitualmente dirigidos a los administrados. No podemos hurtar su compromiso porque forman parte de la ley y tenemos que cumplir la ley. Y luego están otro tipo de servicios, los internos, a los que nos gusta llamar instrumentales, que no están en nuestra ley, en la ley que nos crea o en los estatutos que nos desarrollan, no están ahí, pero sirven de una manera fundamental para desarrollar los primeros. Parece obvio,
a nadie se nos escapa que si tenemos que empezar a trabajar en la aplicación del NS, la adaptación al NS, tenemos que empezar por los primeros. Pero en algún momento llegaremos a los segundos también. Porque esos segundos, mis queridos amigos, forman parte de la cadena de suministro interna del organismo. Y si hemos dicho que el NS aplica también a los proveedores privados que nos prestan servicios, a la cadena de suministro, en la medida que determine un análisis de riesgos previo, no podemos sacar fuera de la ecuación a nuestros propios servicios internos, a nuestra propia e interna cadena de suministro. Resumo, como veis voy rápido. Hoja de ruta propuesta. Esta fue la hoja de ruta que propusimos en este organismo, que os digo, y que se aceptó. Debo decir que hubo un ejercicio de generosidad extraordinario por parte de los directivos de este organismo. Cuando el consejero delegado recibió la noticia de que habíamos pensado, o que se había pensado, que él era la persona idónea para determinar la valoración de los servicios, debo decir que se asustó un poco. Pero cuando se le explicó con más detalle, decir, tranquilo, no es una decisión que tú vayas a tomar solo, la vas a tomar ayudado de todos esos responsables individuales encargados de cada uno de los servicios, dentro de un foro llamado Comité de Ciberseguridad, que va a presidir el líder de la institución. Cuando todo esto empezó, también tuvimos mucha suerte. Cuando el líder de la institución se incorporó a la primera reunión, ya teníamos, dijo, tenéis toda la razón, y si esto lo he pensado yo muchas veces antes, ¿por qué no lo hacemos así? Primera cuestión, determinación y nombramiento de los responsables de la información y de los servicios. Individualmente considerados, no me preocupa eso, pero tiene que haber alguien a nivel superior en esa posición, fijaos lo que he dicho, tiene que estar encima, en una posición de atalaya, donde vea todo, con conocimiento de causa y con la autoritas, que se dice en derecho, suficiente para, en el caso de discrepancias, imponer su opinión, si es que está ahí por algo. En segundo lugar, el responsable del sistema, responsable de la seguridad. Términos, conceptos establecidos de antiguo ya en el Esquema Nacional de Seguridad. Y a continuación, mis queridos amigos, de manera impostergable, y de ahí el título de la ponencia, el Comité de Ciberseguridad. No podemos hacer la ciberseguridad sin un marco de gobernanza. Y el marco de gobernanza de la ciberseguridad de una institución pública, también de una privada, pero ahora me voy a concentrar en la pública, está en el Comité de Ciberseguridad, que como además hemos visto, de él nace el Comité de Crisis, esencial, como nos acaban de explicar Elizabeth y Virginia. A partir de ahí, otras figuras que deban figurar, no hay problema, en este caso ya lo habéis visto. Estaba el director comercial, no es habitual que en una entidad del sector público haya un director comercial. Digo, en una entidad de la administración pública, nunca. En una entidad del sector público, sí, en algún caso. Pues ahí estaba, porque era importante que estuviera. Y el director de recursos, ¿por qué el director de recursos? Porque la ciberseguridad, ojalá lo fuera, no es gratis. La seguridad cuesta dinero, esfuerzos y equipo, humano y material. Y ahí tiene que estar el responsable de recursos. Igual que en un comité de seguridad de un ayuntamiento tiene que estar el interventor y el tesorero, porque en algún momento tendrán que decir cosas al respecto. A partir de ahí, tenemos entre miembros permanentes y miembros no permanentes configurado. Nos tenemos que reunir y nos tenemos que reunir con la periodicidad que señale y construir desde ese marco inigualable que es el Comité de Crisis toda la normativa que va a regir la ciberseguridad de nuestra institución, empezando por la política y siguiendo por la normativa interna y los procedimientos, etc. La constitución del Comité de Crisis, antes Elizabeth lo decía muy bien, no podemos esperar a que pase. Hagamos un plan. ¿Nos cuesta trabajo? Pues claro que nos cuesta trabajo, pero es nuestra responsabilidad.
el líder de la institución tiene que decir, oye, vale, ya hemos construido, ¿qué objetivos tenemos para este año? Comité de crisis, ¿tenemos planificación? ¿Sabemos lo que vamos a hacer en una crisis? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Y eso hay que escribirlo. Y en su caso, que desde mi punto de vista, especialmente para las entidades de mayor tamaño, me parece esencial, la constitución de la Oficina de Seguridad y del Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Y por último, en su caso también, del órgano de auditoría técnica. Esa sería la hoja de ruta esencial. Quiero terminar, me quedan 4 minutos, pero bueno, así nos vamos antes a almorzar, ¿no? O lo que sea. Quiero terminar justo como empecé. No todo es tecnología en ciberseguridad. Es más, me vais a disculpar si digo que ni siquiera es lo más importante. Hay medidas de naturaleza no técnica que son al menos tan importantes como las técnicas. ¿De acuerdo? Nada más. Muchas gracias.